Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra explicación de los dones del Espíritu Santo en esta charla número 40. Pasamos al capítulo 11 del libro de Antonio Royo Marín, del Padre Royo Marín, el don de consejo. Hemos ya analizado varios dones, y bien hemos hablado del don de temor, de fortaleza, de piedad. Ahora hablamos del don de consejo. El 25 de julio de 1956, un desastre marítimo conmovió al mundo entero. El mejor buque italiano, el Andrea Doria, se hundió en el Atlántico cerca de Nueva York. Causas: un descuido del timonel que no supo virar con la suficiente rapidez cuando el Stockholm, buque sueco, se cruzó en su ruta. Entonces aquí dos barcos se cruzan, pero el que manejaba el timonel no giró con suficiente rapidez y chocó contra el otro. Si pudiéramos conocer los accidentes que ocurren todos los días y a todas horas por falta de dirección o de intuición a las almas de los hombres. La virtud de la prudencia y sobre todo el don de consejo que la perfecciona nos enseñarán a salvar estos graves inconvenientes. Entonces aquí tenemos dos cosas que nos ayudan muchísimo. Además de la virtud humana adquirida de la prudencia, el que vive en gracia de Dios, el que no está en pecado mortal, pecado grave, y bien junto con la gracia y la caridad, claro, la fe y la esperanza también, junto con estas virtudes teologales, tiene 4 virtudes que lo perfeccionan cristianamente hablando. 4 regalos de Dios que lo perfeccionan: prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Y bien, la virtud de la prudencia adquirida nos ayuda. La virtud de la prudencia infusa, mejor todavía. Pero hay algo más. Hay el don de consejo que interviene perfeccionando la virtud de prudencia infusa. ¿Qué es el don de consejo? ¿Qué es? ¿De qué se trata? Bien, el don de consejo puede definirse como un hábito sobrenatural por el cual el alma en gracia, bajo la inspiración del Espíritu Santo, intuye rectamente en los casos particulares lo que conviene hacer en orden al fin último sobrenatural. Veamos un poco esta definición. Los dones del Espíritu Santo no son mociones transeúntes o simples gracias actuales, sino hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en el alma, juntamente con la gracia santificante. Entonces los dones no son gracias actuales que pasan, viene y pasa, sino son hábitos, algo constante. Mientras el alma está en gracia de Dios, los tiene como hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en el alma, juntamente con la gracia santificante. Entonces el alma está en gracia, como dije hace rato, y bien, tiene estos 7 dones del Espíritu Santo. 4 perfeccionan la inteligencia y 3 la voluntad. El consejo aquí perfecciona la virtud de la prudencia que está en la inteligencia. El Espíritu Santo pone en movimiento el don de consejo como única causa motora. Entonces Dios mismo interviene para aconsejar, para iluminar, pero el alma en gracia colabora como causa instrumental a través de la virtud de la prudencia para producir un acto sobrenatural que procederá en cuanto a la sustancia del acto
de la virtud de la prudencia y en cuanto a su modalidad divina del don de consejo. Este mismo mecanismo actúa en los demás dones. Por eso sus actos se realizan con prontitud y como por instinto, sin necesidad del trabajo lento y laborioso del discurso de la razón. Entonces aquí hay varias cosas muy interesantes. El alma en gracia de Dios posee la virtud infusa de prudencia, posee el don de consejo, y es el Espíritu Santo mismo que pone en movimiento el don de consejo como única causa motora. Entonces, con otras palabras, Dios interviene, pero el alma en gracia colabora como causa instrumental. Por ejemplo, Cristo, Dios, sana el leproso. Cuando el leproso se presentó, dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Cristo le toca con el dedo. Y bien, el dedo es el instrumento, pero el que lo sana es Cristo Dios. Entonces, la gracia colabora como causa instrumental a través de la virtud de prudencia para producir un acto sobrenatural, un acto que depasa infinitamente la naturaleza, que procederá en cuanto a la sustancia del acto, de la virtud de la prudencia, y como a su modalidad divina, en cuanto a su modalidad divina del don de consejo. Entonces aquí las dos cosas intervienen: nuestra prudencia, pero actúa mediante el don de consejo. Por eso sus actos se realizan con prontitud, dijimos, y como por instinto, sin necesidad del trabajo lento y laborioso del discurso de la razón. La prudencia sobrenatural juzga rectamente lo que hay que hacer en un momento dado, guiándose por las luces de la razón, iluminada por la fe. Entonces la prudencia sobrenatural, la prudencia infusa, juzga rectamente de lo que hay que hacer en un momento dado, guiándose por las luces de la razón, iluminada por la fe. Pero el don de consejo intuye rápidamente lo que debe hacerse bajo el instinto y moción del Espíritu Santo, o sea, por razones enteramente divinas que muchas veces ignora la misma alma que realiza aquel acto. Por eso el modo de la acción es discursivo en la virtud de la prudencia, mientras que en el don es intuitivo, divino o sobrenatural. Entonces, mediante la prudencia, nuestra inteligencia, sí iluminada por la fe, interviene. Mientras que mediante el consejo, Dios mismo interviene. Entonces, dichosos somos si dejamos al Espíritu Santo actuar en nuestras almas. Mientras más dóciles somos, más fácilmente podemos ser iluminados, guiados por Dios mismo. Por ejemplo, Santa Juana de Arco, delante de sus jueces, bien fue iluminada por el don de consejo. Cuando Santa Juana de Arco, llamada ordinariamente la doncella de Orleans, que había sido agraciada repetidamente con la voz del cielo, fue hecha prisionera por los ingleses y acusada de encantamiento y brujería, falsamente, fue interrogada por los jueces en tono insultante. Ella había sido escogida por Dios, había sido escogida, y ángeles y santos le habían hablado para mandarla a libertar Francia del dominio de los ingleses, y finalmente, después de haber hecho, ella reveló al rey un secreto que tenía. Así el rey le dio confianza, que sabía que venía de Dios esta muchacha. Después de haber hecho consagrar al rey, haber liberado en parte Francia, y bien, va a ser traicionada, entregada a sus enemigos, y los enemigos van a hacer un simulacro de tribunal para acusarla de encantamiento, de brujería. Entonces fue interrogada por los jueces en tono insultante: ¿en qué lengua te hablan los espíritus celestes? Ella contestó acertadamente: en la lengua mejor que la tuya. Así
tiene la respuesta pronta. Cristo prometió a sus siervos que al ser perseguidos a causa de su amor a Dios, les comunicaría el don de contestar pronta y atinadamente. En aquella hora dijo, se os inspirará lo que habéis de contestar. San Mateo 10, 19. Otro caso, un soldado prusiano alemán contó a sus padres al volver del servicio militar en 1911 el siguiente caso. Un día en que el oficial preguntó a nuestra compañía quiénes querían ir a la iglesia los domingos, me presenté al momento. El oficial, que era incrédulo, me dijo, «Usted está siempre en la iglesia, ¿qué es lo que hace allí?» «¿Es que usted da fe a las necedades que enseñan los curas?» Qué burlón el pobre muchacho. Entonces, yo, dice el muchacho, el soldado lo miré de hito en hito, al oficial le mostré el cinturón del cual pendía mi espada y dije, «Aquí está escrito, Dios con nosotros. Ese es el informe de mi emperador». Mudo como un muerto quedó el oficial, que desde aquel día me dejó ir en paz a habitar el templo. Cumplióse también en este caso la palabra de Cristo, no os dé ansia lo que habéis de contestar ni de lo que habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará entonces lo que habréis de hablar. En San Lucas 12, 10. Entonces aquí dice, el oficial se burla del muchacho, el soldado católico, y el soldado con mucho ánimo y valentía dice, mire, aquí en nuestro cinturón está escrito, Dios con nosotros. Usted está burlando del emperador, cállate. Pues tuvo que callarse el oficial. Entonces el don de consejo, hermanos, es importante, es importante. Pero si uno está en pecado mortal ya no funciona. Entonces hoy tenemos gobernantes, dirigentes, pobre gente, muchas veces viviendo lejos de Dios y de sus mandamientos. Entonces, ¿cómo pueden ser dirigidos? ¿Cómo pueden ser iluminados? ¿Cómo pueden ser aconsejados? Antes, por ejemplo, Carlomagno, muchos reyes, emperadores, bien tenían como consejeros a los mismos sacerdotes que sabían de filosofía, que sabían de política sana, que sabían también de teología y filosofía y espiritualidad, te aconsejaban. Hoy tenemos unas mentes a veces torcidas, realmente ateas, sin ningún escrúpulo, aconsejar cualquier cosa a los dirigentes. Ahí estamos, por eso andamos mal como andamos, y esto va a acabar muy mal. Por eso los católicos no tienen derecho de dar su voto a gente atea, gente anticristiana, gente masónica, gente que no cree, gente que tiene principios contrarios a la fe católica. Tenemos que ser claros. Si vivimos en democracia y el pueblo tiene la palabra y el voto, bien, el católico no puede dar su voto a alguien que va a hacer leyes contrarias a la fe católica. Hoy lo hemos olvidado esto y por eso andamos como andamos. Y mientras más hay pecados en el pueblo, más ahí el demonio tiene poder. Esto no es cuestión de tal candidato me gusta, o su figura, o su tamaño, o no sé qué, o su hablar. Esto no es el problema. El problema es que sí tiene principios anticristianos, anticatólicos, antibíblicos, que van contra la ley cristiana, por ejemplo, aborto, homosexualismo, género, todas esas cosas inventadas hoy. Bien, si un candidato tiene sus principios y quiere aplicarlos estando en el poder, los católicos que le dan su voto son culpables de los crímenes que van a cometerse por las leyes que va a hacer ese señor, así, o este partido. Entonces, quede claro, eso sí, es algo de objetivo esto. Si somos cristianos, no podemos favorecer leyes anticristianas que ofenden a Dios, Hablamos ahora de la importancia y necesidad de este don de consejo. Es indispensable la intervención del don de consejo para perfeccionar la virtud de la prudencia, sobre todo en ciertos casos repentinos, imprevistos, difíciles de resolver, que requieren, sin embargo, una solución ultra rápida, puesto que el pecado o el heroísmo es cuestión de un instante. Estos casos, menos raros de lo que comúnmente se cree, no pueden resolverse con el trabajo lento y laborioso de la virtud de la prudencia.
recorriendo sus 8 momentos y actos fundamentales, es menester la intervención del don de consejo que nos hará la solución instantánea de lo que debe hacerse por esa especie de instinto o con naturalidad características de los dones. Entonces, aunque uno vive en gracia de Dios, primero la prudencia adquirida aquí no es suficiente. La prudencia infusa en la persona que vive en gracia de Dios, que no está en pecado mortal, ve las cosas mediante las luces de la razón iluminada por la fe. Y todavía tiene que pensar, reflexionar, analizar, tener memoria del pasado, inteligencia de lo presente, docilidad, sagacidad, razonamiento, providencia, circunspección, cautela, precaución. Todo eso tiene que analizarlo la pobre mente. Eso lo dice Santo Tomás de Aquino en su segunda teología subateológica, 49.1. Entonces, ve aquí el Espíritu Santo interviene, en forma de un instinto, y nos da la solución instantánea de la que debe hacerse por una especie de un instinto o con la característica de los dones. Es muy difícil a veces conciliar la suavidad con la firmeza, la necesidad de guardar un secreto sin faltar a la verdad, la vida interior con el apostolado, el cariño afectuoso con la castidad más exquisita, la prudencia de la serpiente con la sencillez de la paloma. Para todas estas cosas no bastan a veces los luces de la prudencia, se requiere la intervención del don de consejo. Hay en la Sagrada Escritura, describe el padre Lallemand, multitud de pasajes en los que se transparenta con claridad la intervención del don de consejo, como en el silencio de nuestro Señor ante Herodes. Nuestro Señor ante Herodes se calla, no dice nada. ¿Por qué? Porque no sirve. En la admirable respuesta que dio para salvar a la mujer adúltera, por ejemplo, cuando le prende a una mujer adúltera, quieren apedrearla. Se dice, el que nunca pecó echa la primera piedra, y todos se van. También ahí está el don de consejo en nuestro Señor, hombre, para confundir a los que le preguntaron maliciosamente si había que pagar el tributo al César. Dice, den a César, lo de Dios a Dios. Ahí está el don de consejo que interviene directamente. En el juicio del Salomón también, cuando las dos madres querían el hijo vivo, había dos mujeres que tenían cada una un hijo. Una de ellas lo sofocó en la noche por haberlo puesto en su cama. Por eso se aconseja a las mujeres nunca poner el bebé, dormir con el bebé en la cama, puede sofocarlo. Entonces una mujer se levantó en la mañana, vio que su hijo está muerto. Entonces robó el hijo vivo de la otra y puso el muerto en el lugar del otro. La otra mujer se despierta y ve que no es su hijo y se pelean. Van al juicio de Salomón y Salomón dice, corten el niño en dos. La falsa madre dice, está bien, córtalo, no será ni mío ni de ella. Y la verdad madre dijo, déjenlo vivo y dénsela a ella. Entonces Salomón, iluminado por el Espíritu Santo, dice, la que dijo córtenlo en dos no es la madre, no puede ser. Denle a la otra, el hijo. Entonces aquí vemos que el don de consejo influye en el juicio de Salomón. También la empresa de Judith para libertar al pueblo de Dios del ejército de Holofernes. Judith va, ayuna, reza, hace penitencia y va al campamento de los asirios que estaban asediando la ciudad de Betulia en Tierra Santa. Y Holofernes se emborracha antes de ir a dormir con Judith. Y Judith le corta la cabeza y regresa con la cabeza de Holofernes. Y cuando los enemigos se dan cuenta que su general está muerto, Dios les inspira un pánico y van corriendo y dejan los hebreos en paz. Judith a la vez fortaleza, a la vez consejo ahí. También vemos el don de consejo, la conducta de Daniel para justificar a Susana de la calumnia de los dos viejitos
dos viejitos que jueces del pueblo, quisieron pecar con la bella y casta y santa Susana. Como ella se negó, bien la acusaron, la acusaron a muerte. Y cuando iban a apedrearla, a matarla, Dios suscitó el profeta Daniel en el camino, diciendo: oh necios israelitas, ¿qué están haciendo? Tráiganme esos dos viejitos. Y vienen uno tras otro, separadamente, y le pregunte: ¿bajo qué árbol estaba pecando esta mujer? Bajo tal árbol, digamos durazno. Bueno, después llama al otro: ¿y bajo qué árbol? Bajo una pera. No es lo mismo, entonces mienten. Entonces los dos fueron apedreados y Susana fue liberada. Ahí el espíritu de consejo intervino en Daniel. También la de San Pablo, cuando ensarzó a fariseos y saduceos entre sí, cuando apeló al tribunal de César, etcétera. Y otras muchos casos parecidos son don de consejo. Cuando los judíos querían absolutamente la cabeza de San Pablo, y San Pablo, inteligente, dijo: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Entonces los fariseos, como estaban los saduceos, otro partido, se pelearon. Y un fariseo dijo: yo no veo ningún motivo en este hombre, es inocente, déjenlo. Un ángel le apareció y San Pablo sale de sus, ¿cómo se llama?, trampas, ¿no? Y finalmente, cuando habían planeado llevar San Pablo a Jerusalén para juzgarlo supuestamente, en el camino iban a matarlo, bien San Pablo, iluminado por el Espíritu Santo, dice: y yo apelo a César, la ley suprema del imperio. Entonces, a César apelaste, a César irás, dijo el procurador romano. Entonces, ¿qué es más? El don de consejo sí interviene. Por ejemplo, cuando el canciller Tomás Moro fue asediado por su esposa, que quería que apostatara de la fe católica, aceptando el adulterio del rey y su cisma. Y bien, Tomás Moro, encarcelado y condenado a muerte porque no reconocía a Enrique como jefe de la Iglesia de Inglaterra, haciendo cisma. Su mujer se presentó a la cárcel con sus hijos, se arrojó al cuello de su esposo y le dijo con grandes lágrimas: ten compasión de mí, de tus hijos. Con tu inflexibilidad nos vas a llevar a la miseria. Podríamos vivir juntos muchos años de felicidad. Con otras palabras, sea un apóstata, hable contra tu conciencia y reconozca al rey como papa de Inglaterra. Y lo que no es mentira. Tomás Moro, que tenía 55 años, contestó: ¿cuántos años podríamos aún vivir juntos? Respondió su esposa: seguramente 20 años, tal vez más. Replicó a eso Tomás Moro: ni por 1000 años que nos pudiéramos prometer valdría la pena de acceder a lo que pides. Sería un pésimo comerciante el que por 1000 años de vida renunciase a la felicidad eterna. Cuanto más necio sería perderla por 20 años. Déjame permanecer mi firmeza, mujer, porque en cuanto a vosotros Dios proveerá. Este piadoso canciller murió el año 1535 bajo la hacha del verdugo, siendo sus últimas palabras: muero en la fe de la Iglesia Católica, fiel a mi rey y fiel a mi Dios. Tomás Moro tenía el don de sabiduría, pues refirió los bienes eternos a los temporales y también el de la fortaleza, porque supo sufrirlo doblemente, y también el de consejo, que supo discernir para no faltar a la voluntad de Dios. Entonces, queridos hermanos, hoy, en la medida que un pueblo vive en pecado mortal, en la medida que viven lejos de Dios, Dios mío, andan muy mal, andamos mal. Y Satanás, que es padre de la mentira, engañó la élite del mundo cristiano en Europa primeramente y después aquí en las Américas. Lo mal llamado el siglo de la ilustración de que unos sofistas, unos mentirosos, unos burlones, unos impuros, unos mentirosos, unos disque filósofos, de que llevaron a la carnicería de la revolución.
en menos de 350 días mataron entre 20 y 45 mil personas inocentes, cortando la cabeza, matando, destruyendo, quemando, ahogando gente en ríos, condenando a muerte, desterrando. Esto que la disque revolución además se proclamaba de libertad, igualdad, fraternidad, 3 palabras robadas del lenguaje cristiano, pero y siendo una tiranía, como decía Pierre Gaxot, un gran historiador francés, la revolución es mediocre en su acción, en sus hombres, y grande por la muerte de miles de personas. Entonces, cuando un pueblo está dirigido por gente en pecado, necesariamente hay problemas. Cuando uno lee la historia incluso de la iglesia, cuando dirigentes estaban en pecado, hicieron muchos problemas. Cuando eran en santidad, bendigas a Dios, como rey San Eduardo de Inglaterra, San Enrique de Alemania, San Luis, rey de Francia, Santa Isabel de Hungría, Santa Isabel de Portugal, todos estos santos llevaron los pueblos a la paz, a la concordia, a la felicidad. Entonces necesitamos vivir en gracia de Dios, claro, vivir en gracia de Dios y cristianizar la sociedad. En la medida que un alma progresa en la fe católica, no puede cruzarse de brazos cuando sus hermanos están perdiendo la fe. Al perder la fe, al hacerse protestante, no se hace cristiano, como dicen, se hace hereje. ¿Qué hereje? Sigue sus opiniones o las opiniones de otros que le enseñan enseñanzas humanas con salsa con sabor bíblico, nada más. La Biblia falsificada ya no es palabra de Dios. Entonces, el don de consejo, dijimos, es un hábito sobrenatural por el cual el alma en gracia, bajo la inspiración del Espíritu Santo, intuye rectamente, en los casos particulares, lo que conviene hacer en orden al fin último sobrenatural. Con todo respeto, pero delante del desastre actual del mundo, de la iglesia y de las almas, bien los consejeros, por desgracia, de los obispos y de los papas, durante el concilio, después del concilio, bien vemos que tenían un orgullo tan grande que querían hacer mejor que todos los santos y papas de 20 siglos, bien vemos que Dios no bendijo su obra. No estaban guiados por el Espíritu, el consejo del Espíritu Santo. Hicieron cosas humanas, estamos cosechando podredumbre humana. Nunca la iglesia había caído tan bajo como en el siglo XX-XXI. Tantas acusaciones contra la iglesia, hasta pecar con niños. Esto vino de la decadencia de las reformas que hicieron. Por eso, honor y gloria a todos los católicos, obispos, cardenales, sacerdotes, fieles, que dijeron no a estas reformas. Claro, lo bueno que tiene es de nosotros, pero lo malo que tiene viene de ellos. Pero bien y mal mezclado no funciona. Por eso hace falta regresar a la tradición de la iglesia, la tradición de los papas y santos, de punto, no hay de otra. Y gracias a Dios, el Espíritu Santo no permitió, sabiendo quién iban a trabajar, no permitió que el Concilio Vaticano II fuera dogmático. Lo bueno y recto que tiene es de la tradición de la iglesia, es nuestro, y lo ambiguo y lo lo malo que tiene viene de ellos. Pero siendo pastoral, un día los papas van a juzgar esto, no hay de otra. No hay de otra. Y suplico a todos los fieles, hermanos, no es porque hoy andamos mal, hay una dictadura del clericalismo, como diría el Papa actual, que tenemos que dejar la Iglesia Católica. No, la Iglesia es santa, es nuestra madre. Son los modernistas, los relativistas, los no creyentes que están dirigiendo la Iglesia que tienen que salir. Nosotros somos hijos de la Iglesia, tenemos que defender, amar esta Iglesia, como el tiempo del arianismo. En el siglo IV, de los años 318 a 381, hubo una grande crisis provocada por el sacerdote Ario, apoyado por unos obispos que tuvieron mucha influencia sobre el emperador romano, hicieron una crisis tremenda en la iglesia. Y son los fieles católicos, con unos obispos como San Atanasio, San Hilario de Poitiers, San Eusebio de Vercelli, después San Basilio y su hermano Gregorio de Nice y Gregorio de Ascensión, y bien, tuvieron que rescatar la fe. Los fieles tuvieron que luchar realmente contra la autoridad episcopal. Y hoy, violando la ley de la iglesia, obligan
obligan en nombre de la iglesia, violando la ley de la iglesia, en nombre de la iglesia obligan a dar la comunión en la mano a todo el mundo. No es correcto, no tienen derecho. La ley de la iglesia no permite esto. Los fieles que comulgan en la boca y de rodilla tienen, según la ley actual de la iglesia incluso, bien, tienen todo el derecho de hacerlo así. Y los que los obligan, diciendo, desde veces a la iglesia mienten. La iglesia dice, el católico tiene derecho de comulgar de rodilla y en la boca. Sí, esta es la regla actual incluso, a pesar de haber permitido otras cosas de inspiración protestante modernista, pero un obispo, un sacerdote que dice a un católico, no te doy la comunión porque no obedeces, ¿a quién obedezco? ¿A quién? La ley de la iglesia dice, el católico tiene derecho de comulgar en la boca y de rodillas, señores. Si no te dan la comunión, te vas sin comulgar, no te preocupes. Dios te dará mayores gracias por dar acto de fe. Porque son los arianos, fíjense, estos herejes que negaban la divinidad de Cristo, que colgaban en la mano, porque no creían que la hostia fuera realmente divina, debido a que no creían en Cristo Dios. Y hoy, ¿por qué imitar arianos y protestantes? ¿Por qué? ¿Por qué nos imponen esas cosas? ¿Quiénes son los que imponen? ¿Con qué derecho? ¿Qué dijo San Pablo? La autoridad que el Señor me confirió, la confirió para edificar y no para destruir. Último capítulo, 2 Corintios, capítulo 13, 10. La autoridad que el Señor me confirió es para su edificación y no su destrucción. Aprovechan de la autoridad para destruir nuestra fe católica, no tienen derecho. Un día serán juzgados y condenados hasta excomulgados. Esto sí puede ser. Como los arianos, todos sus concilios y sínodos y decretos y credos fueron echados, condenados, puede pasar esto. Y recemos que pase cuanto antes. ¿Por qué? Porque los hermanos, las almas se están perdiendo por millones. Ese es el problema. Todas estas sectas que se engordaron a costa de la católica, vienen a ser por culpa de esas reformas, por culpa de este ingenuo e irresponsable ecumenismo. Sí. Toda esta sociedad, esta juventud pobrecita que quiere matrimonio igualitario, no sé qué, pobre gente, fueron intoxicados. O para nada formados o muy mal formados, como Juliano el Apóstata, sobrino de Constantino, fue educado, fue catequizado por los herejes arianos, falsos cristianos, y acabó siendo pagano. Entonces pidamos al Espíritu Santo sus luces, su ayuda, para que siempre vivamos en gracia de Dios y actuemos bajo influjo del Espíritu Santo. Lo que dije, queridos hermanos, aquí no es para criticar a la Iglesia ni a la jerarquía sagrada. Critico unas reformas que no son de origen católico. Y la autoridad fue dada para construir y no para destruir. Yo amo la Iglesia, y porque amo la Iglesia tenemos que hablar. ¿Para qué Dios nos dio la palabra entonces? Tenemos que hablar, es nuestro derecho de gritar al peligro. Y un día llorarán de no haber escuchado la gente clarividente como Monseñor Febre y otros valientes obispos y sacerdotes que trabajaron. Venid Espíritu Santo, llenad los corazones vuestros fieles y inflamad de ellos el fuego de vuestro amor. Enviad, Señor, vuestro Espíritu ha creado y renovaréis la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que edulcoréis los corazones de los fieles con la inspiración del Espíritu Santo. Hacemos la gracia de que con el mismo Espíritu sepamos gustar el bien, gozar siempre su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, suscríbanse por favor al canal Catecismo Católico Tradicional. Ahí tenemos bastante información sobre toda la doctrina explicada. Que la Virgen Purísima, que tenía horror a toda herejía, y bien nos obtenga los dones del Espíritu Santo. Amén. Patris et gloria, et Filio qui amor tuis, surrexit ad Paraclito, in seculorum seculorum.